Hoy el gobierno de Mauricio Macri se encontró con la realidad que desde hace mucho tiempo, no solamente en este programa, sino en otros espacios de C5N, no por ser, como dice el gobierno, opositores, sino realistas. Hoy el gobierno de Mauricio Macri se encontró con una durísima realidad, porque uno se pregunta, ¿qué pasó de la tranquilidad exhibida la semana pasada que nos pintaba el jefe de gabinete Marcos Peña, o la diputada Elisa Carrió cuando llegó de Estados Unidos y dijo, está todo bárbaro, Estados Unidos está lleno de argentinos, desconociendo la corrida cambiaria que se había iniciado y que estaba demostrando que los mercados, esos que apoyaron a Mauricio Macri, que les prestaron dinero, que lo engolosinaron durante 2 años, ya no le creían. Hoy volvió el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina, con todo lo que eso significa para la historia de nuestro país. Hoy volvieron los peores fantasmas del pasado, porque el fondo significa eso para la República Argentina. ¿Qué puede ir bien cuando un gobierno acude al Fondo Monetario Internacional? Lo decía esta tarde, lo escuchaba al economista Martín Redrado, que no se lo puede acusar ni de alarmista, ni de kirchnerista, ni del peor opositor. Cuando un gobierno recurre a las recetas del Fondo Monetario Internacional es porque no tiene otro recurso a mano. Martín Redrado lo dijo en estos términos. Porque, reitero, ¿qué pasó de la tranquilidad que decía el gobierno? Estaba todo bajo control, a anunciar hoy el presidente en cadena nacional que se vuelve al Fondo Monetario Internacional. Y ahí volvemos a lo que en la Argentina nos habíamos olvidado. Lo que la Argentina había recuperado de soberanía política cuando la política mandaba, como mandó desde que Eduardo Duhalde tomó el gobierno de la Argentina después de la peor crisis política, económica y social que se desató producto de que el Fondo Monetario Internacional dejó caer a la Argentina. ¿Nos vamos a olvidar de eso? ¿Nos vamos a olvidar de cómo el Fondo Monetario Internacional dejó caer a la Argentina y mandó a decir, aprendan de eso? ¿Qué hemos aprendido en la historia para hoy volver al fondo? Con lo que eso significa, volvemos, mire, ¿qué era? Desde el 30 de octubre del 83 al 15 de diciembre del 2005, ¿se acuerda el 15 de diciembre del 2005 lo que ocurrió en la Argentina? Esto ocurría en la Argentina. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi 1.000 millones de dólares. El 15 de diciembre del 2005, con ese anuncio de Néstor Kirchner, la Argentina se despedía de la dependencia nefasta del Fondo Monetario Internacional. Porque siempre el fondo te pide más. Mire, volvemos, le decía, desde el 30 de octubre, yo recorrí todo ese camino, Nadie me lo contó, lo viví como muchos de ustedes. Desde el 30 de octubre hasta ese anuncio, todo gobierno nuevo que era, los anuncios. Viaja el ministro de Economía a Washington a reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Piden un perdón al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional exige, y ahí venía todo. La lista, nada a beneficio del pueblo, todo en contra del pueblo. Te exigían para prestarte.
el Fondo Monetario Internacional, lo peor que le puede haber pasado en la historia de la Argentina. Y hoy el gobierno, asustado, porque había que ver la cara de los protagonistas, los gestos hablan mucho más que 1000 palabras. Esta mañana se lo veía ya a un presidente junto a la gobernadora María Eugenia Vidal en un acto, un presidente con un rostro desencajado y preocupado. Ayer se los decía en este programa, que el presidente había tenido que tomar el control porque seguramente le han venido contando otra historia. O seguramente el presidente creyó que teniendo ese comando tripartito de divisiones divididas, podía ir todo bien y no fue bien. Fíjese, reitero esto, la semana pasada, cuando el dólar se escapaba a más de 23 en ese jueves caliente, negro para la economía, después de una corrida cambiaria fuerte, llegó Carrió y el gobierno la eligió como vocera en medio de la crisis y Carrió decía esto. Ahora, el precio de un dólar a 20, la verdad que menos no puede estar porque si no, no tenemos exportaciones y si no tenemos exportaciones y no podemos exportar, no hay empleo y hay crisis de la industria y entonces vienen los textiles, dicen que se mueren de hambre, ahora resulta que los textiles están mejor, pero están peor. Bueno, chicos, y yo estoy trabajando por eso se han pagado impuestos, por eso me opuse primero a las tarifas, pero no la demagogia, ¿eh? No la demagogia de volver al como quieren ellos gratis para que se funda la Argentina. ¿Sabe cuál es el miedo de todo el mundo en el mundo? Que vuelva el kirchnerismo. Pero miedo. Entonces ustedes van a poder gobernar porque si vuelve el kirchnerismo nosotros no ponemos un peso. Bueno, Carrió, ¿sabe lo que le pasó a este gobierno? Que perdió 2 años y medio después de haber recibido el 10 de diciembre del 2015 un país absolutamente desendeudado como ningún gobierno lo recibió desde el retorno de la democracia hasta este momento. Ningún gobierno recibió un país tan desendeudado como lo recibió Mauricio Macri. ¿Que había que hacer correcciones? Obviamente que había que hacer correcciones. ¿Que había que rectificar rumbos? Obviamente, pero eran pequeños. El gobierno recibió una economía creciendo. Acuérdese, en el 2015 la economía argentina estaba creciendo, un país desendeudado, que el presidente Macri y el gobierno de Cambiemos podrían haber hecho rectificaciones que hizo en su momento Alfonso Pratgay, como la salida del cepo, que salieron muy bien, y encaminar el rumbo de la economía. Pero ¿sabe qué? Prefirieron un mensaje de odio, de venganza y de persecución a todo aquel que no opinaba igual. En lugar de, como habían prometido en la campaña, de venir a sembrar un país, de tratar de reunir a los argentinos, de juntar, de crecimiento, de ampliar las bases de sustentación económica y política, el presidente, en vez de elegir ese camino, eligió el camino del odio, de la venganza, de la persecución política. Se enredaron con la historia de la pesada herencia. Yo utilizo un término desde ese momento que no les gusta a los economistas. Asustaron a la economía. Tanto hablaron de la pesada herencia, que estábamos tan mal y tan pésimo. Era todo eslogan en marketinero de campaña. Porque acuérdese, cuando asumieron, había una parte importante del PRO, incluso Durán Barba, que le decía: no jueguen con la pesada herencia, porque es enredarse en un pasado. La gente los eligió con un futuro y que venga para estar mejor. Pues no, Macri compró ese discurso de odio, de venganza, de persecución de un sector del radicalismo y de Elisa Carrió para perseguir opositores y perseguir al peronismo. Y se equivocaron. Y hoy admiten la dura realidad que significa volver al Fondo Monetario Internacional. La semana pasada, hablando de tranquilidad, ¿qué decía el jefe de gabinete Marcos Peña? Escúchelo. Estamos en un
momento del mundo, donde hay movimiento de los tipos de cambio en varios países, en todos los países de la región en particular, y eso, cuando uno tiene un tipo de cambio flotante, genera esa posibilidad de que tenga esas repercusiones. Pero creo que lo más importante para la tranquilidad de los argentinos es que hoy tenemos un Banco Central independiente, con recursos, con herramientas, que trabaja en cuidar las metas de inflación, que es el principal mandato, y en defender el valor de la moneda, con lo cual no vemos que haya motivo, sí, para obviamente estar atentos y ocuparnos como se está ocupando el equipo correspondiente, pero no de generar una intranquilidad. Absoluta normalidad para Marcos Peña, jefe de gabinete. ¿Y qué pasó para que hoy, en cadena nacional, el presidente anunciara lo siguiente? Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. Para esto, implementamos una política económica gradualista, que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Las condiciones mundiales están cada día más complejas, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Ahí está, un presidente que hoy se enfrenta por primera vez con la realidad, que han tenido que dejar de lado los discursos marketineros, el focus group del Jaime Durán Barba, los lindos eslóganes y los timbreos de campaña permanente para por primera vez enfrentarse. Ahora, enseguida estamos obviamente con Fernando Alonso, con todo nuestro equipo de profesionales que día a día le venimos anticipando lo que se venía dando, ¿no? Mariano Kestenbo también se va a sumar enseguidita. Está Arnaldo Bocco, una línea. ¿No había, como dice el presidente, otra opción, Arnaldo, que recurrir, o es un manotazo de ahogado el del gobierno? Bueno, Gato, uno podría decir que hoy o esta semana concluyó el modelo tradicional de Macri y comienza una fase nueva. La ida al fondo cierra una historia de la Argentina de independencia frente a ciertos organismos multilaterales y abre el ingreso a un proceso nuevo de negociaciones que tampoco sabemos cómo va a ser, porque fueron llamadas telefónicas, comunicados muy escuetos, en donde avanzamos hacia un proceso de debate sobre una línea de financiamiento. Pero terminó el modelo gradualista y lamentablemente viene el fondo a hacer un ajuste que va a ser muy distinto de lo que hemos vivido hasta acá. Ahora seguimos profundizando, vamos a tener un programa con mucho análisis, y con economistas serios que en este programa han venido anticipando lo que el gobierno no quiso escuchar. Porque ¿sabe qué? Cuando un gobierno se envuelve en la soberbia de pensar que la saben todo, como creyó el macrismo, que eran los salvadores de este país ellos solos, porque no nos olvidemos todo lo que prometieron en la campaña electoral. El presidente se burlaba cuando era oposición y se reía de los que originaban, decía él, la inflación, porque eran ineficientes, ineficaces. Era una cosa de resolverlo de 2 días. No iban a devaluar, 124% de devaluación, inflación casi 3% en abril, la que iban a solucionar en 2 días porque era fácil. Y ahora se recurre como un último manotazo de ahogado. ¿De cuánto estamos hablando de la cifra que se está indicando va a pedir la Argentina como piso? Fernando Alonso. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Gato. Y se está hablando de un crédito de 30.000 millones de dólares.
Pero vos sabés que estos créditos son para financiar la salida de capitales, no es para financiar el déficit fiscal, como dice el presidente. Ni el crecimiento. ¿Cómo? Ni el crecimiento. Ni el crecimiento, por supuesto. El déficit fiscal lo financiás en pesos. Esto es para financiar la fuga de capitales, para financiar la apertura de las importaciones insólitas que realizó este gobierno, para financiar a los exportadores que dejaron los dólares en el exterior y no tienen ninguna obligación para traerlos, para financiar el turismo que decía Lilita de los argentinos por el mundo, para cualquier cosa, menos para el desarrollo, menos para financiar el déficit fiscal o financiar el desarrollo, como mencionaba. Bien, hace un año, mejor dicho, 2016, en ese momento era columnista de Carlos Pagni en un canal colega, el actual ministro de Economía Nicolás Duhovne. Se burlaba de cierta campaña que había en ese momento que se decía que la Argentina podía volver al fondo. De esta forma aparecía Nicolás Duhovne, cuando yo siempre digo que los dirigentes no tienen que escupir para arriba porque en algún momento puede volver, o cuando hablo de la responsabilidad de las palabras. Así aparecía en ese programa Nicolás Duhovne, y además decía lo siguiente. Señores, Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente, me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Así se burlaban hace 2 años, pero hace un año que decía ya como ministro Nicolás Duhovne sobre el Fondo Monetario Internacional, cuando muchos decían la Argentina. Duhovne, no vamos a tener un programa con el Fondo Monetario Internacional. De visita en el edificio de ámbito financiero, el ministro de Hacienda celebró que hoy la política sea autónoma del Fondo Monetario Internacional. Se mostró optimista sobre la marcha de la economía, prometió baja inflación en el segundo semestre. Nada de eso se cumplió. Nada de lo que viene cumpliendo, nada de lo que viene el gobierno prometiendo se ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque no han visto la realidad, han ignorado la realidad. Para ellos, las alternativas a medidas como las tarifas impagables que están asfixiando no solamente cualquier presupuesto familiar, sino a pequeños y medianos empresarios o a las economías regionales, para el gobierno medidas alternativas son demagógicas. Los únicos que se la saben todo es el gobierno. Todo lo demás es demagogia. Y así se llega a esta situación. La semana pasada, el ministro Luis Caputo, ¿qué decía sobre la posibilidad de volver? Caputo, en el 2018 no tomaremos más deuda en el mercado internacional. Una semana después, vuelven al Fondo Monetario Internacional y como piso pretenden pedirle 30.000 millones de dólares a una tasa del 4% cuando en el mercado está a 3%. Mariano Kestelboim es un economista que hace mucho que convocamos acá, que viene contando cronológicamente lo que viene pasando y anticipando. ¿Por qué se llega a esta situación, Mariano? Bueno, como dijimos en otros programas, el desequilibrio externo que tiene la Argentina es fantástico, es gigantesco. En este año 2018 va a superar incluso el déficit que había en 2017. 2017 fue tan alto como el del peor año de la convertibilidad, 1998. Quiere decir que para encontrar un nivel tan deficitario como estos últimos 2 años, hay que remontarse a 1980, 1981, Gustavo. Y además, considerando lo que dice Duhovne, que no es un Fondo Monetario Internacional distinto,
que no nos mientan. Evidentemente es el mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo que apretó a Grecia, a España, que antes nos apretó a nosotros. Si se podía acceder al Fondo Monetario Internacional a una tasa de interés del 4%, ¿por qué no lo hicieron antes cuando pagaron una tasa del 8%? Que dice que no hay condicionamientos. Me parece que es muy contradictorio el discurso que presenta el ministro, y Argentina tiene problemas estructurales muy difíciles de afrontar, y con el anuncio de hoy lo que se confirmó fue la profundización del rumbo macroeconómico, en detrimento de la producción nacional, a favor de grupos financieros, comerciales, inmobiliarios, que no les interesa el desarrollo productivo local. Y de esta forma no vamos a transformar estructuralmente la economía argentina para ser competitivos. El Fondo Monetario Internacional lo que busca básicamente es garantizarle a los acreedores la devolución de los préstamos que ya otorgaron esos acreedores financieros internacionales. Entonces, en estas condiciones lo que va a reclamar el fondo va a ser una reducción del gasto público, la reforma tributaria, la flexibilización laboral, la liberalización del comercio. Nada es gratis cuando el fondo está presente. Nada es gratis cuando el fondo... Por eso yo recordaba al inicio que ahora vuelve eso que nos llenaban la cabeza y los titulares en los años anteriores, hasta que Kirchner decidió terminar con la dependencia sistemática y perversa que la Argentina tenía con el fondo, cuando se anunciaba, viaja el ministro de Economía a Washington, viaja a entrevistarse con el fondo, y después venían los otros titulares. El fondo exige que vendrán ahora, lo que vos decís, Mariano, porque ahora vendrán los otros titulares. El fondo exige que, Mariano, Fernando, el fondo exigirá que a la Argentina. O sea que ahí estaba haciendo Mariano el repunte, el recuento de todas las condicionalidades del fondo. Lo que uno ve es que Argentina o este gobierno de Macri ya lo está cumpliendo desde hace 2 años, profundizándolo desde que el año pasado aprobó el FMI el artículo 4, donde decía que había que ajustar las jubilaciones y se ajustó a fin de año, donde decía que había que hacer una profunda desregulación del Estado y salió el decreto de enero de este año, que pese a que el gobierno dijo que iba a mandar un proyecto de ley al Congreso, sigue vigente ese megadecreto. El artículo 4 pidió la reforma de las leyes laborales y está en el Congreso la flexibilización. El artículo 4 pidió un ajuste fiscal y ya vimos que está encaminado. Así que o viene más de lo mismo, o viene una nueva ronda de ajuste, o nos vienen con el discurso de, vieron, fuimos al fondo y vinimos sin ningún condicionamiento. Total, ya lo habíamos firmado antes, ¿no? Digo, ya lo estábamos cumpliendo antes de que nos sentemos a negociar. Pero también, Fernando, en los 90 se decía que el Fondo Monetario Internacional no condiciona, no exige, no presiona. Los economistas neoliberales decían, no, solo sugiere, acompaña, algunas cuestiones técnicas, pero de ninguna manera presiona. Es que el FMI te pone las recomendaciones, vos después si querés la cumplís. Si vos querés la plata del fondo, tenés que cumplir esas recomendaciones o cumplir esos mandatos. No te lo pueden obligar. Vos podés tener la opción de declararte en default y quedarte así de por vida. Pero está claro que las recomendaciones del FMI es una carta que tenés que firmar y cumplir, porque si no, no llegan esos fondos. Mariano. Sí, me parece que es importante mencionar lo que se está hablando del préstamo. 30.000 millones de dólares. Primero, que es difícil por el estatuto del Fondo Monetario Internacional prestar tanto dinero a la Argentina en una situación con las condiciones de fragilidad que están expuestas. Y por otro lado, 30.000 millones de dólares es la mitad de lo que importa a la Argentina en un año. O sea, todos los automóviles que vemos en la calle, la mayoría tienen piezas y partes importados, son armados acá con todo importado, los autos que vemos importados, electrodomésticos, computadoras, insumos para la producción. Imagínense que el Fondo Monetario Internacional, con los fondos de los países miembros, le va a prestar a un país sin exigirle que cumpla determinadas condiciones para poder devolver ese préstamo. Y lógicamente, y con estas políticas económicas no vamos a transformar la estructura productiva nacional para volvernos competitivos y exportar mucho más. Vamos a exportar alimentos en todo caso, pero no artículos con desarrollo productivo que tengan alto valor y que nos permitan honrar las deudas. Sí, Arnaldo. Sí, bueno, yo quiero contextualizar. Fíjense el grado de fragilidad que tuvo hoy el gobierno, que en realidad empieza con una conversación entre el presidente y la directora gerente del fondo.
Esa conversación es producto de dos fracasos previos, uno ocurrido en el mes de marzo, cuando el ministro Caputo viaja a Nueva York y en Manhattan el sistema financiero le dice que no hay más financiamiento para Argentina. Y otra, la visita del ministro Duhovne y el presidente del Banco Central en la sesión, digamos, en el encuentro de primavera del Fondo Monetario y Banco Mundial, donde tuvieron muy mal retorno de parte de los inversores que le dijeron que no había posibilidad de financiar más a la Argentina, por lo menos en el contexto en el cual se desenvuelve esta economía. ¿Qué estamos viendo hoy? No estamos viendo nada preciso, porque claro, en realidad la conversación gira en torno a dos posibilidades. Primero, el fondo le puede dar a la Argentina un crédito de contingencia por la cual puede salir el fondo de garante de no cumplimiento de deuda de la Argentina previo a un eventual default en el caso de que no pueda pagar la deuda en el 2018-2019. El segundo es un crédito más libre que la Argentina podría disponer de los recursos para que administrara la transición y de esa manera hacerse los dólares que el sector privado no le presta. Pero hay un tema. 30.000 millones de dólares son imposibles de conseguir. La Argentina a lo sumo va a conseguir un poco menos, 25.000, y requiere el voto del directorio, que implica convencer al directorio que hay que prestarle a la Argentina con el tema de los votos importantes que tienen Estados Unidos, Alemania y China, digamos. O sea, que hay que conseguir los votos del fondo más el lobby con los países para que efectivamente den el mandato a sus directores para votar en favor de Argentina. Es decir, que no es tan fácil como ha planteado el gobierno. Ya seguimos. Se suma enseguidita el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, también a las evaluaciones que estamos realizando esta noche. Pero decíamos, el gobierno perdió 2 años y medio donde los usó para hablar de la pesada herencia, para perseguir opositores, para utilizar a la justicia como arma de acallar opositores, para también, durante todos estos años, intentar hacer desaparecer, como desean muchos dentro de la Alianza Cambiemos, al principal partido de la oposición, que es el peronismo. El presidente Macri, esto se lo cuestionan muchos macristas que se fueron del gobierno, que se alejaron del gobierno, núcleo fundador del PRO que dice no, Macri se equivocó, compró el discurso de Carrió. Mire Monzó, Emilio Monzó, uno de los articuladores, se va del gobierno por decir lo mismo, hay que ampliar base de sustentación, no cada vez achicarse. Eso le ha pasado al gobierno. La soberbia del poder los ha encerrado en una lógica de que solo ellos son los dueños de la verdad en la Argentina. Y Carrió, mire lo que hoy dijo Carrió en medio de esta crisis económica que vive la Argentina. Total aval de la coalición cívica al gobierno de Mauricio Macri. Ir al fondo con 4% de interés es ahorrar la mitad de los intereses, estar cubierto hasta el 2019 e impedir el eterno golpismo de los devaluacionistas. Reafirmamos además nuestro total alineamiento a Cambiemos y al presidente Mauricio Macri. No se trata del presidente Mauricio Macri, sino de la República. Hay que sostener. Pero también había por ahí alguno que decía y culpaba al peronismo otra vez. Decía el peronismo que le pone palos en la rueda. Nunca creo que hubo un gobierno que tuvo tanta colaboración de los gobernadores peronistas, de peronistas que saltaron la tranquera y fueron con Cambiemos, de la dirigencia gremial de la CGT, que se cayó la boca estos 2 años y medio, avaló con su silencio despidos de estatales, el cierre de fábricas. Creo que hacía mucho tiempo que un gobierno no tenía tanto apoyo y la cerrazón informativa de un relato cerrado acompañado por medios que había que escuchar hoy a la tarde. Como siempre digo, esos fundamentalistas son los primeros en abandonar el barco. Había que escuchar a algunos de los que hasta ayer acompañaban en forma cerrada al gobierno cómo lentamente
empezaban a abrirse. Por eso se lo decía yo a mucha gente de Cambiemos, acá van a encontrar la defensa de la institucionalidad siempre. No en los que hasta ayer acompañaba y hoy ya empezaban a abrirse y estaban enojados con el presidente y se mostraban enojados con el presidente. Aníbal Fernández, buenas noches. Aníbal, una línea y ahora vamos a ir a conversar sobre esta decisión de Macri tomada hoy. Me sale lo del peronismo a las pelotas, ¿no? Porque siempre uno tiene que bancarse ese palo de esta mujer que poco tiene para decir al respecto. El peronismo toda la vida ha jugado un papel preponderante en lo que tiene que ver con la historia de la búsqueda de la democracia y la defensa de la misma. No ha hecho otra cosa desde ningún punto de vista. Y mientras nosotros dábamos exámenes en la facultad a punta de fusil, ella era empleada y amiga del general Serrano, gobernador del Chaco. Digo, a ver si terminamos con esta historia. Nosotros lo que estamos diciendo es que si somos oposición, vamos a hacer oposición y se va a hacer sentir, va a doler. Y la realidad es que estamos en presencia de una crisis fenomenal, por no decir terminal, se me escapó, pensé en voz alta, fenomenal, en la cual hace 4 días decía el propio Caputo que ellos, no, a pesar de tener un endeudamiento de 30.000 millones de dólares en el presupuesto, no iban a tomar ese dinero que teóricamente se los daba el Fondo Monetario Internacional porque ya tenían tomado eso en los primeros meses del año, que en todo caso tomarían dinero en nuestro propio país. Pero si buscamos un poquito más atrás, vemos que el propio ministro de Economía, Duhovne, que cada vez lo veo más chico y más poco serio, donde se mofaba del hecho de discutir la pelea del Fondo Monetario Internacional, que del peronismo es intrínseca, porque después de los acuerdos de Bretton Woods, pero nunca quiso asociarse al Fondo Monetario. Se asocia a la fusiladora, no se asocia a Perón. Y la realidad es que nosotros siempre creímos que esa discusión era la de fondo. Bueno, Duhovne decía en ese momento, si vamos nosotros y discutimos con los holdouts, resolvemos el tema y salimos del default, no vamos a ir al fondo. Es el papelito que están mostrando ustedes en este momento. Y está haciendo el papel de idiota, porque el papelito lo muestra más tonto que nunca. Miren lo que decía este tipo, que hoy desgraciadamente es el ministro de Economía de nuestro país, y a dónde nos llevó con ese papelón que nos hizo, además de encajarnos unas cuantas demandas internacionales que nos van a costar sangre por los 4 costados a todos los argentinos. Entonces estamos en una situación horrible. Préstenle atención en lo que estamos. Fíjense, y en esto me da hasta vergüenza hablarlo delante de Bocco, porque yo no soy un especialista en el tema, pero cuando uno va a recurrir a un mercado de multilateral de crédito, primero se hacen ensayos. ¿Y quién habló con el Banco Mundial? ¿Y quién habló con el Banco Interamericano de Desarrollo? Nadie ha planteado estas cosas. Tuvieron que salir con los calzones en la mano a arreglar las cosas, a ver si podían encontrar alguna cosa que lo sostuvieran. ¿Y cómo terminaron el día para sostener el dólar, que ya estaba a 3 mangos? Lo bajaron a 2.80 con contrato de dólar futuro. Es un delito, señores. ¿No ve que está jugada Cristina, Kicillof y el presidente del Banco Central, Banoli, están juzgados por ese tema? Procesado. Es un delito. Procesados y ya llevados a juicio oral y público. Es un delito. ¿Cómo van a hacer semejante cosa? ¿O era mentira? ¿No? Es una de las dos cosas estamos viendo. Entonces, fíjense que estamos dicen hoy, pero no se respeta el programa. ¿Qué programa? ¿Qué programa tiene este gobierno? Si no tiene nada. Hizo pedazo a la industria, hizo pedazo a las pymes, hizo pedazo a las exportaciones, reflotó todo lo que podía importarse de la mejor manera que pudo. Hizo todos los negocios que pudo para el presidente, para su familia y para sus amigotes. Devaluó, hizo todos los pedazos que pudo hacer. Le sacó los remedios a los viejos, le sacó la movilidad jubilatoria, le sacó la paritaria a los docentes, le decía que tenían que pagarle 40.000 mangos, pero no le quieren pagar ni un centavo más de lo que les corresponde, porque te encajan una inflación pautada del 15%, que no va a ser mucho, nunca inferior al 25%, se licúan las paritarias, licúan la asignación universal por hijo, le sacaron los manuales a los pibes, le sacaron las computadoras, y esta es la derecha corrupta que está gobernando a la Argentina y que la está haciendo pedazos. Y la crisis es terminal. Otra vez se me escapó. Es muy dura la crisis que tenemos en la Argentina. Ahora seguimos con Aníbal, con Arnaldo Bocco, con Mariano Kesteilbor, analizando este duro momento en que el fondo vuelve a la República Argentina con todo lo que eso significa. Ahora, fíjese, ayer le comentábamos la encuesta de Management and Fit, Diario Clarín, que decía que el 66% de los argentinos consultados no tenían confianza en el equipo económico, ni en Duhovne, ni en Luis Caputo, ni en el presidente del Banco Central. Ayer nos preguntábamos, ¿cómo
3 ministros que no tienen, que tienen o reúnen 66% de desconfianza, pueden estar a cargo de la economía. El fin de semana, fíjese, D'Alessio Airol Berenstein, una encuestadora que no tiene nada de kirchnerista ni de la oposición, que trabaja habitualmente con un diario muy serio como El Cronista Comercial, sacó esta encuesta porque ya se ronroneaba desde hace varios días. ¿Se acuerda que acá lo comentábamos? ¿Se acuerda que con Fernando, cuando llegó Christine Lagarde a la Argentina, decíamos, ¿a qué viene? Si algo no se está cocinando. Y el gobierno decía, no, nada, no volvemos al fondo, no pasa nada. Bueno, fíjese, el fin de semana, D'Alessio Airol y Berenstein consultaron a los argentinos. Si el gobierno pidiera ayuda al Fondo Monetario Internacional, ¿usted cree que sería una medida inadecuada? 75% de los argentinos, 75% de los argentinos consideraba el fin de semana, sin que se conociera la decisión del gobierno, inadecuado ir al Fondo Monetario Internacional. Adecuada, pero resistida, 18%. Adecuada, un solo 2%. No sabe, no contesta, 5%. Ahora, fíjese cómo caló hondo el tema del Fondo Monetario Internacional en la conciencia de los argentinos. Lo que significó eso que mostrábamos al inicio, el 15 de diciembre del 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner dice, le pagamos al fondo todo y nos sacamos al fondo de encima. Lo que significó como gesto político, de soberanía política para la Argentina, porque el fondo siempre ha traído pésimas noticias para los argentinos que nos movemos a pie. Vamos, porque había otra consulta en esa encuesta de Airol Berenstein. ¿Quién considera que es, en última instancia, el responsable de la situación actual? Y acá se le terminó todo verso al gobierno. 50% de los argentinos, el gobierno actual. Acá se cae todo relato. Principalmente el gobierno anterior, 39%. El núcleo más duro y un poquito más de Cambiemos. Por partes iguales, 11%. Pero acá está. El gobierno actual, 50% de los argentinos considera que es el responsable de la actual crisis. Porque no ha sabido manejar, porque se enfrascó en un relato muchas veces mentiroso sobre la verdadera realidad de los argentinos. Que hoy, como les dije al inicio, el gobierno y el presidente se topa por primera vez con la dura realidad. Con la dura realidad. ¿Cómo se ha reflejado esto en los diarios del mundo, Pedro Brigger? Por supuesto que esto ha repercutido mucho, a pesar de que Donald Trump se lleva a todos los laureles por su decisión de renunciar al pacto firmado con Irán en el año 2015. Yo te señalaría 3 elementos de los medios de comunicación. En primer lugar, que muchos recuerdan la crisis del 2001. Esto es, asocian la postura del gobierno argentino hoy con aquello que pasó en el 2001. La BBC de Londres dice, recuerda los millones dice, de clase media que cayeron en la pobreza, efectivamente en la década del 90. Otros, el Wall Street Journal recuerda que 1 de cada 5 no tenía trabajo. El Financial Times utiliza una frase espeluznante, se puede decir. Shock y pavor. Esta es la frase que usó George Bush cuando invadió Irak en el 2003, que iba a causar shock y pavor. Esa fue la frase para invadir Irak en el 2003. Y vale la pena recordar efectivamente lo que dijo el ministro de Economía, es otro Fondo Monetario Internacional. Si nosotros repasamos el decálogo del famoso consenso de Washington, redactado por John Williamson en 1989, vamos a ver que este gobierno ya está cumpliendo con aquello que se decía hace 30 años, Gustavo, y es lo que presentan como nuevo moderno. Lo podemos ver acá con Fernando. Yo me apunté
el decálogo, los 10 puntos del consenso Washington. Disciplina fiscal, ¿se cumple? Se cumple. Reordenar prioridades del gasto público. Lo anunciamos la semana pasada, bajamos el déficit y recortamos obras públicas. Reforma tributaria. Hicieron Está una... pendiente. Hicieron una que entra a regir, que es la que permitió a todas las provincias subir ingresos brutos y la que mantiene que todos paguemos ganancias. Liberar tasa de interés, liberalización financiera. ¿Te parece que está libre la tasa de interés? Tipo de cambio competitivo o flotación libre. Bueno, tenemos una flotación administrada, pero con un tipo de cambio que hasta ahora estaba apreciado, pero con estas últimas devaluaciones... Liberalización del comercio. Mirá, más apertura que la que tiene hoy la Argentina. Liberalización de la inversión extranjera directa. No solo eso, sino que permitimos que vengan a la timba financiera a participar. Privatización. Ahí tenemos un capítulo, tenemos ya privatizaron casi todo. Claro, no queda nada. No queda. Recuperamos AISA, pero recuperamos entonces, YPF, no tiene que dar los 30.000 millones, no tiene que dar. Desregulación. Bueno, es el decreto que aprobó Macri en enero, ¿no? Derecho a propiedad. Es la famosa ley de patente, que ahí siempre Argentina está como un poquito protegida, nunca se dio todo. Estos son los 10 puntos modernos presentados en su época, que planteaban como la modernización de la Argentina del famoso consenso Washington. Igual hay una gran diferencia con la década del 90, la Argentina. Se venía de la dictadura, estaba soplando la nuca. Se venía de la hiperinflación. Hubo una generación de consenso para aprobar estas medidas y además muchos accedieron en la década del 90 a bienes de consumo. Pero fue la década del mito neoliberal. Cuando uno analiza fines de los 90, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en Perú? Donde se aplicaron las políticas neoliberales, fue un fracaso total. Vale la pena recordarlo. Como ha ocurrido en la Argentina. ¿Qué significa? Usted estaba en el gobierno cuando Néstor Kirchner toma la decisión de romper con el fondo. ¿Qué significa para la Argentina volver con lo mismo? Viaja el ministro de Economía, pide exigencia. La condición de formar parte la seguimos teniendo. Somos socios desde que la fusiladora hizo su asociación. El tomar dinero implica cumplir a rajatabla con el artículo 4, porque los desembolsos no salen si no se cumple con el artículo 4. Creo que cuando estaba entrando lo estaban explicando ustedes. El artículo 4 dice que ellos no van a bajar la disposición, es decir, las disposiciones nunca encajan para países de la característica del nuestro. Forbes decía oportunamente que la mejor forma de hacerle entender a los técnicos del fondo era hacerlos vivir y cobrar de la misma manera que cobrarían en los países que ellos están analizando. ¿Por qué? Y bueno, porque hacen tanto daño que sintiendo el daño en carne propia se darían cuenta de lo que no tienen que hacer. Con lo cual el ejemplo más gráfico es el que dice Forbes en ese tema. La situación es que Néstor en ese momento lo vio con mucha claridad y que además, por otra parte, cuando uno deja de pagar, que no genere intereses, el fondo vive de los intereses. Claro, bueno, porque ahora volvemos a eso. ¿No? Volvemos Entonces, a la rueda nefasta que tuvo la Argentina. Que la Argentina y Brasil en aquel momento salieran del fondo implicaba una baja. Claro, Néstor y Lula tocaron la puerta y le dijeron, no le pagamos más. Basta, somos libres, podemos hacer lo que queremos, nos vamos a desarrollar. Que fue un hecho histórico, porque no había pasado Lo nunca. dice hoy el Pardo, creo que se llama, ¿cómo se dice? El corresponsal de la BBC para América Latina, que está en la Argentina, que dice que una de las grandes preocupaciones que te genera es eso. Si hizo tanto daño, ¿por qué vamos a recurrir a esa situación? Si el daño que nos produjo es claro, es gráfico, y que los ajustes que van a reclamar, cada día me enamoro más de Esper. Yo algo me debe estar pasando. Hoy dice una cosa, pero que es criminal, dice él. Bueno, no le digan, no es un problema exterior, es un problema de adentro. ¿Y dónde está? Y está en problema del déficit fiscal y en el déficit monetario. Entonces no le echen la culpa a nadie, dejen de mentir, dice. Lo veía recién en el graf. Y la verdad es que uno dice, por lo menos, no creo como él, no pienso como él, ni cosa que se parezca, pero por lo menos tengo que rescatar la honestidad de este tipo. Ahora, ¿por qué el gobierno llega? Porque hoy el gobierno toma por una estado medida... de desesperación, Gato, porque si no hubiesen hecho los ensayos... hubiesen hecho los ensayos con el BID, hubiesen hecho los ensayos con el Banco Mundial. Con el Banco Mundial. Claro, y no hicieron nada. Y además lo dice hace 4 días el propio ministro de Finanzas, que no van a tomar dinero internacional. ¿Por qué están diciéndolo? Porque se les prendió fuego el rancho. Esta es la realidad. Gato, hay un punto importante que es el siguiente. Yo creo que, como bien se señala acá, como dicen los compañeros y colegas que están en la mesa, Aníbal señala, bueno, se les quemó el rancho. Efectivamente, porque es un acto precipitado
E incluso eso se ve desde diciembre para acá. Desde diciembre para acá, vos tuviste una gran devaluación, tuvimos una gran devaluación, que el dólar pasó de 17.50 a 22, y lo que esté mañana, que va a ser un día que a mi juicio va a ser importante, claro, el comportamiento del mercado, es una devaluación muy importante la que tuvo la Argentina. Creció la inflación, por lo tanto entonces cada vez prospera más el sentimiento, digamos, de duda sobre la situación de la Argentina, y a medida que transcurrió el tiempo, la salida de Argentina del mercado internacional como país emergente lo ubica al mismo tiempo casi con 700% más que el segundo emisor de deuda que hay en el mundo, que en este momento es Turquía y Egipto. Entonces yo diría, hay una cosa que es importante. Recién se citó acá, Mariano mencionó el caso de Grecia. Grecia ya va por el cuarto plan de ajuste con el Fondo Monetario, porque no puede enfrentar las exigencias del fondo ante una situación durísima social, porque se han modificado las jubilaciones, se ha estirado la edad para jubilarse, se han bajado las jubilaciones, literalmente, nominalmente, se ha abierto la economía, se ha ingresado a una fase muy crítica, digamos, y esto lleva probablemente a la pérdida del gobierno de quien hoy está al frente de Grecia. ¿Amenazaron con sacarles los euros? Cuando asumió Tsipras, sí, al día siguiente amenazaron que no iban a tener efectivo. Ahora, hoy decía Duhovne, ¿no?, que lo comentaba recién también Arnaldo, dijo Duhovne, este otro Fondo Monetario Internacional ha cambiado. El fondo es el mismo que los propios republicanos sudamericanos no quieren. El mismo fondo. Es el mismo fondo que va a exigir las condiciones más desagradables, más violentas en términos de ajuste respecto de los trabajadores, respecto de los viejos, respecto de los pibes, respecto de los vulnerables, que lo ha hecho cada una de las oportunidades que lo han tenido, porque siempre han estado de la mano de la derecha corrupta y hoy están en su salsa. Si estamos en esa mano, ¿cómo no va a salir a defenderlo de esa manera? Ahora, ¿no les llama la atención que no habiendo hecho los ensayos con ninguno de los organismos multilaterales de crédito, cuando van a hablar con esta mujer, que teóricamente tendrían que estar las cosas pensadas, charladas y acordadas de su viaje, porque su viaje ya dijo que ella no vino a entregar ningún préstamo ni cosa por el estilo, sin embargo dice que lo va a estudiar? Y la verdad es que lo va a estudiar, claro, porque yo tengo mi seria duda de que le quiera dar un mango. Lo explica Arnaldo. Cuando uno me dice que me pone una tasa de 40%, 40, Basilea paga 0,5, casi con el 100% de seguridad sin conflictos, Estados Unidos está pagando el 2,5, 3, 40% lo otorga el que no va a garpar. El que no va a garpar te da el 40% de tasa. ¿Por qué? Y porque es directamente proporcional a las posibilidades, a la tasa es la posibilidad de que no te paguen, directamente proporcional. Entonces, cuanto más alta la tasa, más posibilidades hay que no te paguen. Una pregunta desde la política, estamos hablando de la economía, porque Elisa Carrió acusa al PJ de golpismo, no se enoje conmigo, y además dice que son los responsables de la pérdida de confianza del pueblo argentino. ¿Qué hay para decirle? Usted ya dijo muchas cosas. Nosotros, perdón por incluirme, Aramo dijo el mosquito, Néstor Kirchner y Cristina gobernaron 12 años y medio, sin ningún tipo de este tipo de conflictos y con otro tipo de conflictos para sacarlos precisamente del infierno, como Néstor decía, y se lo dejó en las mejores condiciones, sobre todo con un colchón que es el que le permite a este hombre seguir gobernando, porque de la rúa cae, porque se comen los viandazos que vienen después del tequila habiendo caído 48 bancos. Eso no sucedió en este caso. Entonces, toda esa posición que no tuvo de la rúa, la tuvo este hombre con la pesada herencia que le dejó Cristina. Cuando lo escucho, porque a mí me da mucha vergüenza como argentino tener un presidente así. Cuando uno lo escucha a este personaje, encima la contrató la fonoaudióloga. Si sigue hablando así, ¿por qué la contrata a esa mujer? Había que hacer un juicio de mala praxis, yo no sé qué. Pero digo, cuando este hombre habla en las formas en que se expresa y la liviandad con que dice las cosas, asusta, porque la realidad es que ha sembrado el gobierno de sus negocios, o lo de sus amigos y su familia, y de la venganza. Recién lo explicaba el Gato correctamente. Entonces persigue empresarios, persigue políticos, persigue a todo el mundo para tapar su propia forma de ser, porque en definitiva es lo que le está imputando a los otros, lo que ha hecho él toda la vida. Además yo percibo que le tienen más miedo al Fondo Monetario que al kirchnerismo, lo que votaron a Macri.
Bueno, eso es lo que reflejó la encuesta. La encuesta refleja eso. La realidad es que el los fondo todo periodistas lo que entienden acompañaron como estaban daño. enojados con el presidente. Claro. Hoy los periodistas que hasta ayer acompañaban estaban enojados, enojadísimos con Macri por la decisión tomada. Pero, Gato, enojadísimos. es obvio, porque baja la calidad de vida de las clases medias, baja la calidad de vida de los trabajadores. Aquí va a haber pérdida de salario real en la moneda que lo Totalmente. mires. Los pobres van a tener menos gasto social. O sea, viene un proceso de ajuste importante. Y cierro porque está Mariano. Una cosa muy importante. Cambia para el gobierno la situación. También cambia para la oposición, porque la entrada al fondo implica compromisos que va a heredar el gobierno que viene. Qué bien. Sí, pero no Entonces, que no la se pongan tan cómodos, porque el presidente habla, el presidente del Banco Central da tasas siderales y todos se ponen cómodos, pero la deuda la tiene que votar el Congreso. Sí. Tiene que Y el pasar por el acuerdo Congreso, también, ¿no? el La acuerdo tiene también. que votar el Congreso, ¿eh? Porque me eso no avisan lo han que- tenido previsto, parece. Bueno, entonces yo quiero decirlo eso, porque... No. Las líneas de contingencia no. Hay Las líneas de tipos contingencia- de acuerdos no, que yo tienen con- que pasar por el Congreso y ya en la Corte están advirtiendo que si no pasa puede eso. haber una judicialización de los acuerdos. Hay Puede haber, algunos no, que no. te la garantizo yo voy a ser uno. Puede haber, no, va a haber judicialización. Atente que la condicionalidad es alta y ellos están buscando el camino para eludir el paso Claro, por el Congreso. Seguro. Yo Mariano. Quería aclarar una cuestión que dijo el presidente hoy en la conferencia y también lo reafirmó Duhovne, echándole la culpa al gobierno anterior. Había desequilibrios en plano fiscal y en el plano de cuenta corriente en el último año del gobierno de Cristina Fernández. Esos desequilibrios en el plano fiscal, de acuerdo a las estadísticas actuales del Ministerio de Hacienda, representaban un equivalente al 3,8% del PBI de aquel año. Los desequilibrios del año pasado, 2017, del plano fiscal total, fueron del 6,1%, o sea, casi el doble. En el déficit externo pasamos de un nivel del 2% a un nivel del 5%, más que se duplicó. Y el gobierno aplicó una política de regulación completa de la cuenta capital. Y al mismo tiempo dice que es una de las economías más frágiles. Es absolutamente contradictoria esa política, porque si eso es una economía totalmente frágil, como ellos expusieron, ¿por qué dejaron la entrada y la salida de los capitales totalmente desregulada? Ahí me parece a mí, mi opinión es que mandó el interés de los representantes, los funcionarios del gobierno, representantes de los bancos nacionales y bancos internacionales, que eligieron una política económica para generar grandes ganancias al sector financiero. Y en una línea, Mariano, vos venís realmente marcando acá y te agradezco por tu honestidad intelectual y la objetividad que siempre venía a decir, por eso te invitamos, sin alarmismo, pero venís marcando desde hace mucho tiempo. Lo mismo Arnaldo. ¿Cuándo estuviste? La semana pasada, Arnaldo, Sí, sí. que decía, lo peor está por venir, dijiste Sí. vos la semana que Sí. anticipando que no todo paraba con las medidas. Pero digo, ¿por qué el gobierno hoy reacciona? Porque hoy es un Macri que se lo veía en el rostro, ¿no? Estaba un Macri desencajado como diciendo, pero nadie me dijo lo que estaba pasando. Sí, agotaron todos los instrumentos. El Banco Central tiene diferentes instrumentos para actuar en el mercado cambiario. Ellos habían dicho que iban a hacer un plan liberal, interviniendo solamente en situaciones excepcionales. La economía mundial tuvo un aumento de tasa de referencia de la de Estados Unidos, que subió unos decimales muy poquito, al 3%, y eso generó en los mercados emergentes salida de capitales. En la economía argentina fue muchísimo más brusca. Nunca se vendieron tantas reservas como se vendieron ahora. Y también aprovechando, capitalizadas por los bancos internacionales, como el JP Morgan, que compró dólares a 20,20 cuando hoy los estaban vendiendo a más de 23 pesos. Bueno, además de bancos amigos que compraron dólares baratos, el gobierno nacional aumentó la tasa de interés. La tasa de interés de referencia, cuando decía que le iba a ir bajando paulatinamente para estimular a la producción, la aumentó 14 puntos. Ni siquiera cuando salió del cepo aumentó la tasa de interés. Es decir, que más que echarle la culpa al exterior, como dijo hoy el presidente, es un caldo que fue el propio gobierno cocinando. Se le acabaron los instrumentos. El último instrumento era especificar los activos de los bancos, que bajaron del 30% como máximo al 10% como máximo, obviamente, con una recompensa, un premio, una tasa de interés a los depósitos especificados de mínimo el 40%.
A pesar de que hizo eso, hoy el tipo de cambio a primera hora de la mañana seguía volando. Hoy llegó a aumentar un peso 30 la cotización mayorista. Y recién cuando comenzaron los rumores de que Argentina había acordado con el Fondo Monetario Internacional, ahí bajó. Obviamente, son capitales especulativos. Si ingresan dólares al país, pueden seguir un rato más con la bicicleta financiera. Gracias, Mariano. Gracias, Arnaldo. Una línea, Darío, hoy en medio de toda esta vuelta al fondo, hubo decisiones de la justicia. Un empresario importante procesado, ¿no? Aldo Benito Roggio, procesado. El tema AISA, usted recuerda, las plantas potables del Palmar de Paraná y Berazategui. Hay muchos procesados: Tito Biachini, Aldo Benito Roggio, Carlos Wagner, embargo por 500 millones de pesos. La causa la tiene Sebastián Casanelo y esto recién comienza. Obviamente el procesamiento va a ser apelado, pero es la primera vez que un empresario tan importante, integrante de una UTE, es decir, la otra parte de la pata de la mesa, está procesado a la hora de sobreprecios, prorrogar obras, etcétera, etcétera. Así que es muy importante, vamos a ver cómo sigue. También hay exfuncionarios que han sido procesados. Bueno, gracias. Se queda Aníbal Fernández, enseguida continuamos con Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, analizando este regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. El gobierno se topó hoy con la realidad, la que te contamos aquí todas las noches y que el gobierno quería desconocer. Además, seguimos esta noche con economistas, diputados nacionales. ¿Qué va a pasar mañana en la Cámara de Diputados? ¿Va a seguir adelante la oposición? Sería un muy buen paso que la oposición mañana le haga ver al gobierno otra realidad, la de los tarifazos, la de los sectores productivos que no pueden pagar y están asfixiados. Enseguida, con todo ese análisis, como siempre te digo, la realidad está aquí. Lo que otros no te han contado, lo que otros no te han mostrado, también ha producido que hoy el gobierno se topara por primera vez con la realidad. Ya seguimos con Aníbal. Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, duro crítico del gobierno, acaba de decir: se les quemó el rancho, por eso recurren al Fondo Monetario Internacional. Enseguidita seguimos hablando, además se suman Emanuel Álvarez Agis, María Emilia Soria, Daniel Arroyo del Masismo, el diputado Darío Martínez, y también van a estar esta noche representantes de la multisectorial que están convocando para mañana a una marcha frente al Congreso para decirle no al tarifazo del gobierno. Todas las noches comienzo este programa, comienzo esta hora diciéndoles la realidad. Esa realidad que el gobierno de Mauricio Macri, que la alianza Cambiemos, que gobierna la Argentina desde el 10 de diciembre del 2015, ha venido desconociendo. Porque el gobierno ha preferido los eslóganes fácil, los focus group de Durán Barba, el absoluta normalidad, está todo bien, nosotros sabemos, nosotros somos los que vamos a sacar el país adelante. El gobierno se ha ensimismado tanto en sí mismo y en una soberbia clasista y de poder que los llevó a desconocer la dura realidad que vive y vivía la República Argentina. Hasta la semana pasada, el jueves negro que tuvo el gobierno con la corrida cambiaria, y llega Elisa Carrió y dice: está fantástico todo, vengo de Estados Unidos, está lleno de argentinos, marcando un nuevo índice de la economía. Los argentinos en Estados Unidos prueban que la economía argentina funciona hermosa. O el jefe de gabinete Marcos Peña, que dijo: absoluta tranquilidad, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Qué pasó entonces? ¿Nos estuvieron engañando sobre la verdadera situación del país para que hoy el presidente anuncie que se vuelve al Fondo Monetario Internacional con todo lo que eso ha significado y significa? Hoy hubo un 90% de rechazo de dirigentes políticos, salvo Carrió,
y de los principales economistas de la Argentina. Hasta los más ortodoxos le han dicho, no, lo último que tienen que hacer es recurrir al Fondo Monetario Internacional. Tan preocupado está el gobierno por la corrida bancaria, quemó reservas la semana pasada, jugó al máximo, llevando al 40% las tasas de interés y nada le ha dado resultado frente a la desconfianza de sus principales socios económicos, los mercados, los grandes grupos económicos, las principales consultoras internacionales, para los que parece el gobierno de Mauricio Macri trabajar día a día, ignorando la realidad de clases medias que se empobrecen a paso agigantado con un tarifazo impagable o con economías regionales que se están asfixiando. Y en este marco, el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional. De ese fondo que políticamente nos habíamos olvidado en diciembre del 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, en un gesto de absoluta consistencia política y diciendo acá manda la política sobre la economía, dijo pagamos y nos olvidamos del fondo. Un fondo que ha sido nefasto para la historia económica y política de la República Argentina. Pero fíjese la opinión que los argentinos tienen del fondo, que durante el fin de semana la encuestadora D'Alessio, Airol y Berenstein hizo esta pregunta, cuando todavía no se sabía, si el gobierno pidiera ayuda al Fondo Monetario Internacional, ¿usted cree que sería una medida inadecuada? 75% de los argentinos. 75% de los argentinos opinan hoy que es una medida inadecuada recurrir al Fondo Monetario Internacional. Adecuada pero resistida, 18%. 2% mínimo, chiquito, adecuada. No sabe, no contesta 5%. Pero fíjese la percepción de los argentinos. Cuando esta misma encuestadora le dice, pero los problemas actuales, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de la economía actual? 50% el actual gobierno. Esto es lo que el gobierno de Macri y sus socios políticos, los radicales y Carrió, no han querido ver. Han perseguido políticamente, han colonizado la justicia para perseguir, para callar voces, para meter preso a dueños de medios, buscando cerrar estos medios que son los únicos que han estado marcando la realidad que hoy sale a la superficie. Mire, 50% cree que el gobierno actual es el responsable de la actual situación económica. Y es más, ayer mostrábamos la encuesta de Management and Fit que el fin de semana marcaba en el diario Clarín. No en ningún diario opositor, no en Página 12 ni en Tiempo Argentino, en el diario Clarín. Indicaba que había caído la confianza política y económica en el gobierno de Cambiemos. ¿Y sabe qué le preguntaban? De los integrantes del equipo económico, ¿a quién le cree más? Luis Caputo, 2,6 de confianza. Nicolás Dujovne, 4,6 de confianza. Federico Sturzenegger, 6% de confianza. El 66% de los argentinos tiene desconfianza en el equipo económico de Mauricio Macri. 66% de los argentinos, encuesta de Management Affit. Hoy se cayeron todas las acciones en Wall Street y subió el riesgo país. Otro termómetro que vuelve, ¿no, Fernando? Sí. Vamos a tener de nuevo, además del índice
devaluación o el índice dólar, vamos a tener el índice riesgo país como lo tuvimos en la década del 90, ¿no? Estar atento ahí a cuánto es la depreciación que tiene el valor de los títulos públicos, que es lo que te marca la desconfianza de los mercados en la capacidad que tiene Argentina de pagar la deuda, y claramente va a ir creciendo de acá hacia el futuro. Aníbal, ¿y por qué cree que el gobierno lleva a esta situación? De la tranquilidad que exhibían la semana pasada a esto de, como decía hoy Martín Redrado, lo último que tendría que haber hecho el gobierno, recurrir al fondo, lo hacen hoy. Yo creo que es a ver, el equipo de gobierno, esto que llaman equipo de gobierno, el mejor de los una piara de inútiles, lo que ha mostrado hasta este momento no es otra cosa que gestos económicos absolutamente sueltos, anárquicos, sin un concepto de proyecto político. Y vuelvo a insistir, el presidente, basado en el concepto de los negocios de las familias, los propios y los de los amigotes, y por otro lado en la venganza, no se ha dado tiempo para construcción política, con lo cual, en vez de apostar tanto al marketing, que seguramente fue duramente trabajado en el coacheo por Durán Barba, lo que ellos debieran haber tenido es políticas claras respecto de cada una de las acciones. Pero si tenemos una balanza comercial negativa de 10.000 millones de dólares, si tenemos importaciones en forma indiscriminada, si tenemos una lesión a las pymes de las formas peores, si tenemos lesiones en las economías regionales, si tenemos complicaciones de todo tipo, terminamos de hacer pedazos la industria del cerdo, es imposible pensar que pueda andar bien. Lo loco es eso. Ahora, no me preguntes por qué ellos dicen eso, porque tiene que ver con el coacheo, con eso que les dijeron que tenían que decir, porque mostrábamos que estábamos todos bárbaros. Pero la realidad es que nunca estuvimos todos bárbaros. Hace mucho tiempo que venimos diciendo lo que está sucediendo o a dónde se iba a concluir, y se está concluyendo en este momento. Por eso digo que es terminal la situación del país. Es terminal porque, aunque obtuvieran el dinero del Fondo Monetario Internacional, cualquiera de las acciones que van a necesitar hacer... ¿En qué aspecto? Porque, a ver, decir porque no tienen fondeo, porque no tienen fondeo, y nadie va a querer darles dinero. Nadie va a querer darles dinero a un país que está apostando a resolver su drama interno respecto de la divisa del dólar, llevando la tasa al 40%. Nadie puede creer lo que eso pueda andar bien. No existe país en el mundo ni funcionario de ningún organismo multilateral de crédito que crea que se puede salir de semejante aberración. No se puede hacer. Y ahora, económicamente, ¿qué queda entonces a partir de ahora? No, yo creo que van a tratar, pero tendrían que haber virado hace mucho, porque el daño producido está producido. Daniel sabe un poquito más que yo de esta cosa, pero él sabe en cada uno de los rincones de este país cómo le ha pagado los lonjazos en el lomo a los trabajadores, a los viejos, a los pibes, a la mujer embarazada, a la asignación universal por hijo, a todo lo que tenía que ver con el cuidado de aquellos que son más vulnerables que los otros. Todo lo han tocado, pero bajaron 5% de las retenciones a la soja, que nadie se las pidió, les devolvieron las retenciones a la minería, que nadie las pidió. Hay cosas que son muy groseras en esto. Entonces, bueno, si la apuesta es a los ricos para los ricos, las conclusiones están saliendo bárbaras. Ahora, cuando el gobierno dice sobre lo último, sobre lo más duro, que son estas tarifas impagables, que ahora vamos a ver con María Emilia Soria, cuando el año pasado le mostró la manzana al jefe de gabinete, le dijo, esto es una manzana, la están tirando hoy y se les cae la producción, como significativo de lo que estaba pasando en muchas economías regionales, o lo que Daniel Arroyo viene hablando en este programa desde hace tanto, cae la producción de leche en los más chicos, viene advirtiendo Daniel Arroyo, nadie lo escucha sobre la pobreza que crece. Ahora, pero en la leche como en la manzana, Gato, el problema es exactamente el mismo. Sí, ¿cuánto está el kilo hoy en el productor de manzana? A ver, estamos entre $1.50, $2.50 y la deportación. ¿Cuánto lo compras en coto? A 30 mangos el kilo. Entonces, más, 45. Bueno, es que si de 35 mangos gana 3, yo tengo que hacer pedazos a los productores, es porque entonces no me estoy preocupando de resolver el tema. Cuando tengo el problema con la leche esa, porque ya no se mide en litros, se mide en grasa butirosa, pero ¿cuánto es lo que estoy pagando en la puerta del tambo? Son monedas también, debe estar 3, 4, 5 mangos, no mucho más que eso, cuando tenés que ir a comprar el litro a 30 mangos también. Entonces, no estás cuidando vos a tus productores, no sos el que se preocupó. Cuando yo hacía campaña decía, mire, quedémonos con la producción de cerdo del país, que tiene déficit y que la están trayendo de Brasil, apostemos un fuerte plan de madres y nos quedamos nosotros con un crecimiento que después pueda transformarse en exportación. Hoy te están trayendo cerdo de Canadá y de Dinamarca, ya no tenemos más forma de poder pensarlo. ¿Por qué tengo que creer entonces que ahora van a encontrar el agujero del mate?
ignorancia, ineficiencia o un enderezamiento hacia un sector social, económico. Dos cosas. El enderezamiento desde el primer momento a un sector social y económico pudiente, que no son los vulnerables y los que están padeciendo la situación en este momento. Y el otro es un profundo desconocimiento del país y lo que significa tomar decisiones políticas de fondo para defender lo de uno. Es decir, que María Emilia hable de la manzana, no, yo no tendría ni que opinar, pero digo, lo conozco, sé lo que está pasando y lo que sucede con esos casos, porque una planta de manzana lleva muchos años para tenerla, ¿eh? Ahora, yo decía recién, creo que pocas veces un gobierno tuvo tanto acompañamiento como Macri en estos últimos 2 años y medio. La CGT, parte de los gobernadores peronistas, parte del peronismo que saltó, otros sectores políticos que acompañaron. Y hoy el presidente se quejaba de la demagogia de la oposición. ¿De qué demagogia de la oposición? Es el verso, se robaron todo. Está bien, es el verso que ellos inventan y como lo sacan a ellos en los canales o en los diarios o en las radios, uno tiene que limitarse cuando tiene la oportunidad de contar lo que puede contar. Pero la realidad es que inventaron un verso muy bien inventado y multiplicado tantas veces como pudieron. Ahora, ese verso se les cae cuando cualquiera de a pie mete la mano en el bolso y no tiene plata para darle de comer a los pibes, ¿eh? Entonces ahí se termina el blindaje. Los blindaron, todo lo que pudieron los blindaron. Pero ¿sabes qué? Cuando metés la mano en el bolso y la plata acá no la tenés para que coman los pibes, ahí la cosa se complicó. Y se les complicó feo. Por eso digo que se les prendió fuego el rancho, porque todas las herramientas, que lo decía hoy este joven que era economista, todas las herramientas que podían utilizar, lo utilizaron. Se negaron sistemáticamente a utilizar los contratos de dólar futuro. No tuvieron más remedio para bajarlo de 3 mangos y llevarlo a 2.80 en el minorista, 2.40 en el mayorista. Tuvieron que recurrir al contrato de dólar futuro. ¿Qué va a hacer el otro Bonadío? Me imagino que mañana lo estará procesando, lo llamará indagatoria, ¿no? Porque en todo caso son medidas monetarias que nunca tendrían que haberse judicializado. ¿Hoy volvieron al dólar futuro? Sí, volvieron al dólar futuro. Hubo contratos alimentados por el Banco Central. A fines de mayo. Entonces están en un ilícito. Claro, si Cristina, Kicillof y Vanoli están procesados por eso. Y si cometieron un ilícito, o era mentira lo otro, ¿no? Claro. Una de las dos, ¿no? Obvio. Emanuel Álvarez Agis, ¿qué significa volver al fondo en esta circunstancia? ¿Estamos mal, pero vamos bien? ¿El gobierno da un manotazo de ahogado? ¿Se le fue de mano la situación? Mira, a mí me parece, primero, en estas situaciones, creo que el gobierno tiene razón en pedir responsabilidad a la oposición porque el equipo económico no tiene ningún tipo de responsabilidad. Entonces, en estas situaciones donde las papas queman, evidentemente es la oposición la que tiene que salir a poner un poco de racionalidad y a explicar que si una economía llega a pedirle plata al Fondo Monetario es porque no hay ninguna otra opción atrás de esa. O sea, no es que es el crédito más barato, no es que es la mejor opción, porque 2 días antes de esto avisaron que tenían cerrado el programa financiero y que no necesitaban más dólares. Y al otro día nos enteramos que vamos a ir al fondo a pedirle 30.000 millones de dólares en un contexto donde nos acabamos de fumar 7.000 millones de dólares. O sea, quiero decir, el fondo está también contra la espada y la pared, teniendo que prestarle a una economía que está perdiendo a razón de 7.000 millones de dólares por mes. Y nosotros le estamos yendo a pedir 30.000 millones de dólares, que es más de lo que el fondo tiene prestado hoy a todos los países socios. O sea, un solo país le está pidiendo el equivalente de lo que el fondo le prestó a todos los países durante este año. Entonces, sí, Arnaldo Bocco desconfiaba de que el fondo pueda prestar hoy por hoy esa cifra. Me parece que además, digamos, la señal... hoy el presidente habló con el mercado del dólar abierto para hacer un anuncio. Lo que esperábamos todos es que el anuncio fuera tan contundente que derribara la cotización del dólar. Subió. La bajó 50 guitas y después el dólar empezó a volver a subir. Con lo cual la señal es muy mala. ¿Por qué? Porque el mercado lo que leyó es que el acuerdo no está cerrado. O sea, después salió atrás el ministro a decir, bueno, estuvimos hablando, vamos a ver. Se acaban de tomar un avión. Dios quiera que lleguen antes de que abra el mercado mañana, porque la verdad que necesitamos algo contundente. No conseguían pasaje para viajar. Es un datito finito de la cocina que siempre los amigos del PRO nos cuentan. No conseguían pasajes para viajar de un día para el otro. Bueno, pero además van a lograr una cosa, digamos, que... Ese por el índice Carrió, de que hay tantos argentinos en Estados Unidos que... muchos los que están yendo para cambiar a los que tenían que volver. Lo que sí hay que reconocerles es que van a lograr una cosa insólita, que es que todos los economistas acertemos cuando hay una crisis. Digamos, una cosa que ningún país del mundo logra, el PRO la va a lograr, porque, insisto, vos vas a Brasil... La crisis externa ya pasó. Vas a Chile, la crisis externa ya pasó. Vas a Colombia, el cimbronazo de la semana pasada ya pasó. El único país que sigue metido en una encerrona somos nosotros. ¿Y por qué?
Porque básicamente somos el país... Por desconocimiento, por soberbia, por ineficacia, porque el gobierno se encerró en decir nosotros tenemos todo resuelto cuando no estaba todo resuelto. Mira, Gustavo, por todo eso junto, porque la verdad que el gobierno, hasta hace unas semanas, decirle a los bancos que vendieran dólar era prohibido para este gobierno, le dijeron que vendan dólares. Intervenir en el mercado de dólar futuro era ilegal, hoy vendieron 200 millones de dólares en el mercado de futuros. Controlar la salida de capitales era ilegal, ahora están planteando un control de la salida de capitales y están pidiendo la ayuda del fondo, que insisto, cuando Néstor Kirchner dejó la deuda con el fondo, la pagó y salió del fondo, lo hizo porque hacía 6 meses, tal vez Aníbal se acuerda, había anunciado el Plan Federal de Viviendas, 4.000 millones de pesos. Argentina tenía un acuerdo stand-by con el fondo firmado por Duhalde. El fondo sacó un comunicado diciendo, me parece muy bien los 4.000 millones de pesos del Plan Federal de Viviendas, le pido a Argentina que encuentre otra partida presupuestaria para bajar por 4.000 millones de pesos, porque no pueden gastar más que esto. Bueno, estamos yendo al fondo con un déficit fiscal de 3 puntos del producto. ¿Qué pensás que nos va a pedir a cambio el fondo? Que bajemos más el gasto. Lo anuncia en sus comunicados, lo anuncia en sus informes, e insisto, si esta economía, este esquema ya no lo aguanta, imagínate cuando vuelva el equipo de Washington diciendo que hay que bajar un poquito más el gasto. Ahora, el gobierno estaba lanzado a la reelección de Macri, de Vidal, de Larreta, obras públicas. Pero forma parte del mismo verso. El verso de vender, estamos todos bárbaros, nos va bien y los espantazueras, y pareciera que todo está bárbaro, mientras los quilombos se van sucediendo uno atrás de otro a un costado o por un segmento en donde no lo ve la cámara, digamos, ¿no? Hablando en términos televisivos, la cámara está apuntándome acá y el quilombo lo tienen ahí al costadito, pero está. Y cada vez crece más, y ahora el quilombo lo está tapando y tuvieron que hacer este tipo de medidas, que no puede ser que hace 4 días el ministro de Finanzas no supiera que el presidente iba a hacer lo que hizo. Entonces, si no puede ser eso, es porque la política no tiene plan, no tiene proyecto, no tiene una estrategia, y en el marco de carecer de estrategia se toman decisiones que son absolutamente nocivas para el país. Y es claro. Entonces, ¿qué salen? Como ellos siempre buscan la parte positiva para venderte, porque teóricamente el pueblo argentino es un idiota que traga todo lo que le dicen, te dicen 4% de tasa. Espectacular, tomamos un préstamo 30 lucas, 4% de tasa, y nosotros pagamos la mitad de lo que pagan. Los vivos del mundo son los argentinos, que se van a hacer esa jugada. Y lo que no te están diciendo es que te van a matar a lonjazos a todos los más fáciles de matar a lonjazos, que son los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, la asignación universal por hijo, los vulnerables, los discapacitados, lo que han hecho hasta ahora sin detenerse en un solo minuto, sin detenerse. Daniel Arroyo, estos días ha estado reunido Sergio Massa con Roberto Labaña, con el equipo económico. Hoy incluso sacaron un comunicado rechazando el ajuste y lo que se viene. Totalmente. ¿Cuál es la posición? Primero, que estamos encarando el peor camino. El gobierno perdió el rumbo. Ir al Fondo Monetario Internacional no significa solo tomar deuda, sino condicionalidades brutales sobre una sociedad que ya no da más. Una sociedad que tiene los bolsillos exhaustos, donde las familias se están sobreendeudando porque no les alcanza la plata. Ir a un programa de ajuste es absolutamente una locura. Nosotros lo que vemos es un equipo económico que está perdido, muy desenganchado, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, del ministro de Energía, que va por la suya tratando de aumentar las tarifas. Por otro lado, no está viendo la realidad. Hay un problema social de base fuerte, en serio, no alcanza la plata, hay mucha tensión social. El gobierno debería abrir los ojos. Queremos claramente que cambie la orientación. Está encarando el peor camino y va a un esquema donde claramente va a haber conflicto. Políticamente, ¿qué significa volver al fondo? Políticamente significa perder autonomía, significa ajustar sobre los que menos tienen, achicar el Estado, generar desempleo, generar pobreza y generar deuda. ¿Cómo cierra este proceso? Con más pobreza, con más desocupación y con más deuda. Y significa retroceder 20 años. Claro. Pero la sociedad ya lo sabe. La diferencia de esta sociedad con la de la década del 90, que ya vivió la película, bueno, ya sabe qué va a pasar. Fíjese el rechazo, 75% rechaza volver al Fondo Monetario Internacional. Es que la sociedad tiene Internacional. memoria, está 3 pasos adelante de la política, sabe cómo termina esta película. Va a haber mucha resistencia social. No es los 90 que alguien dice, vamos por acá, vamos a ver, alguien puede tener la duda. Todos sabemos cómo termina esta película. La verdad que tenemos que unirnos la oposición, ser muy claros, contundentes, oponernos a este esquema y encarar un programa alternativo, porque este esquema deja 20 millones de argentinos afuera mal de verdad.
Hoy, Fernando, esto también debemos decirlo, el ministro Aranguren, al filo que estábamos comenzando el programa, anunció congelamiento en el precio de los combustibles durante 2 meses, mayo y junio, ¿no? Acordó con las principales petroleras 2 meses sin aumentar, pero les prometió que después en el segundo semestre van a tener libertad para recuperar lo que no ganaron durante estos 2 meses. Así que es un congelamiento, pero con el aviso de que se queden tranquilos que van a poder ganar plata en el segundo semestre. Yo me acuerdo cuando hacían en el gobierno de Kirchner, ¿se acuerda? Eso también no le permitían el aumento de los combustibles, que Aranguren estaba en Shell y que siempre rompía. Era la punta de lanza de esta discusión. Pero si el negocio suyo es este, si él forma parte de este equipo de CEOs que los trajeron para hacer los negocios para ellos y no para el beneficio de los argentinos. Y vuelvo a insistir, fines de marzo de 2016, Aranguren le sube el punto de ingreso del sistema de transporte que le permite comprar el gas directamente a Chile. ¿Y a quién se lo compra? Se lo compra a la British Gas en Chile. ¿Y de quién es la British Gas? De la Royal Dutch Shell, de la que él era socio. Era socio. Es decir, el grado de caradurismo y de sinvergüenzada de este tipo es superlativo, porque uno cree que los trajeron por patriotas y por probos, y no son ni probos ni patriotas, son unos enormes sinvergüenzas que vinieron a hacer sus negocios, el suyo, el de ellos, el de su familia, el de sus amigotes. Emilia, volvemos al ejemplo de la manzana que fue tan significativo para mostrar hace un año atrás, ¿no? Sí, pero esa manzana a la que hacía referencia no era una manzana de acá, era una manzana chilena. Claro. En ese entonces... Peor. Peor. En ese entonces recién empezaba la importación. Y en ese momento nos alarmaba los volúmenes de importación. Ahora ya lo quintuplicamos esos porcentajes de importación. Y hoy escuchaba al gobernador de mi provincia que claramente no lo llamaron, vino a tocar timbre seguramente a ver qué podía conseguir esta semana acá en Buenos Aires. Que, bueno, se alegraba en cierta manera porque esta devaluación le hacía bien a la fruticultura. O sea, ese es el nivel de desconocimiento que tienen muchos gobernadores, claramente que deberían asesorarse un poquito más con los economistas. Mi provincia con esta devaluación, el famoso Plan Castelo, la última vez que estuve acá les conté el Plan Castelo, un endeudamiento millonario, 300 millones de dólares, tomó el gobernador de mi provincia, una deuda internacional, que con esta devaluación perdimos 82 millones en lo que va. O sea, y no hay un solo ladrillo pegado en mi provincia para hacer obra pública. Es decir, a nosotros los anuncios de Macri de que van a suspender la obra pública no nos afecta porque desde que asumió Mauricio Macri en Río Negro no se hace una sola obra pública del gobierno nacional. Nada. Ahora, María Emilia, el gobierno está apretando a los gobernadores peronistas para que a su vez aprieten a diputados para que no haya sesión mañana. ¿Qué va a pasar mañana en diputados? Yo creo que cuando fue la famosa ley... discusión, bueno, se acordarán ya el 19 de diciembre cuando tuve quizás exabrupto, ese adjetivo para con los gobernadores peronistas. En ese momento, ahora pienso que me quedé corta. No le voy a... ¿Qué había dicho en ese momento, recuerde? Después me pedí disculpas a las trabajadoras sexuales, pero la verdad que... eran prostitutas. Y tenían dueño encima, eran de Macri, no eran cualquiera. Pero creo que me quedé corta. La verdad es que de todas maneras de esos gobernadores se va a ocupar dentro de poco los pueblos, los vecinos de cada pueblo en las urnas, claramente. No se la van a dejar pasar porque, como decía recién Daniel, la tensión social que hay en cada una de estas ciudades es muchísima, Va a haber mañana, Luis Potillani, el socialismo. Primero, la postura del socialismo. Estamos bien acá representados distintas vertientes. El socialismo, que frente al anuncio hoy de Macri de volver al fondo, ¿cuál es la postura? De absoluto rechazo de lo que hoy se anunció. La combinación de importaciones, desregulación económica y cambiaria y financiera en la Argentina, la seducción a los capitales golondrinas, el cogobierno con empresarios amigos, todo eso llevó a esta situación. Hace 2 años que la Argentina entró en un gran casino a jugar. Dejó de producir, dejó de trabajar, terminó de gastarse su plata propia, pidió plata prestada, siguió jugando, se le acabó y ahora le pide un reaseguro y aparece el Fondo Monetario en el camino. Claro, los ganadores son el dueño del casino, los que estamos perdiendo es la mayoría del pueblo argentino, sobre todo los que están necesitados de producir, de tener demanda en el mercado interno, de trabajar, etcétera. Y ni hablar el problema social que se va agrandando.
Lo que más me preocupó de hoy, Gustavo, es la conferencia del presidente de la Nación. Si algo marca que están turbios en sus análisis y en su estrategia política, es haberle permitido al presidente dar esa conferencia y haber dicho lo que dijo. Porque reafirma mucho más esta idea de que la Argentina, en vez de estar buscando respuesta en la política, en la Unión Industrial Argentina, en los gremios, en los partidos políticos, en un Consejo Económico y Social, expone a un presidente de la Nación, que es una figura de la Argentina, más allá que uno no está de acuerdo, en una conferencia donde la imagen es de un tipo débil, hablándole, pidiéndole, hablando de un acuerdo que no está cerrado con el Fondo Monetario, en el peor momento, no hay gente que piense alrededor. Esto es lo que más me preocupa, la gestión política en la crisis que está teniendo la Argentina. Me parece muy importante lo que usted dice, porque yo lo marcaba. Aparte, había que ver la imagen del presidente, porque cuando un gobierno expone al presidente, es para hacer un anuncio de importancia. Hoy expusieron al presidente a decir que van a conversar con Christine Lagarde. Christine Lagarde estuvo acá en la Argentina. Jamás podrían, Gustavo, jamás podrían haber tomado, si no tienen nada cerrado, el equipo que está pensando la política con el presidente no lo pueden exponer. El problema es que no hay equipo, no hay gente que piense y crea en la política, están en una actitud absolutamente sumisa frente a los capitales concentrados, financieros, etcétera. Y hoy tenemos un presidente expuesto, débil, que deja más duda que certeza y autoridad. Daniel. No, yo creo que no hay política, hay una idea horrible de cómo vincularse con el mundo y hay una estructura de negocios. No es solo que no hay política acá. El que tiene que controlar los alimentos está pensando en la rentabilidad del supermercado. El que tiene que controlar la energía libera el precio del combustible. Un chico de 5 años sabe en Argentina que si aumenta el combustible, aumenta todo en la Argentina. El que tiene que controlar los medicamentos mira para el costado. No es solo una mala idea, una apuesta a insertarse al mundo absurda, después de Trump sin ninguna chance, sino que acá hay una estructura de negocios. Finalmente los que están supuestamente controlando las áreas centrales del Estado, sus patrones son otros, no son los argentinos. Está Darío Martínez, también diputado por Neuquén. Ahora voy a ir con él porque también es simbólico esto, las distintas representaciones argentinas. Pero Aníbal, volviendo a esto que dice el diputado por Santa Fe del socialismo. Usted pasó toda, digamos, la parte más dura de la Argentina. Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. ¿Puede exponer un gobierno a un presidente para no decir nada, denunciar que van a conversar con Christine Lagarde? No, en primer lugar, ni Néstor ni Cristina harían eso. No necesita que aparezca un vivo a decírselo. Yo coincido con lo que dice el diputado. Coincido, la imagen es una imagen de derrota superlativa, un hombre agobiado, derrotado, que flaco favor le hace a la Argentina, porque en definitiva él de su imagen es que haga lo que quiera. A mí me importa, como seguramente le importa al diputado, lo que está haciendo en nombre nuestro. Él también, aunque yo no lo quiera y el diputado no lo quiera, nos representa. Y es el que tiene que poner la cara por la Argentina. Esa imagen de derrota nos pone muy mal, pero cuando vos tenés que ver lo que está diciendo el fondo para adentro, puertas adentro, porque esto ya se estará hablando, lo que dice Emanuel, de que lo que se cree que le daría el fondo es más de lo que ya tiene, lo que el fondo tiene prestado. Las discusiones que ya están generando son muchas, porque además para poder levantar la mano ese board tiene que discutir otras cosas, como también participan a futuro. Entonces son discusiones muy difíciles en donde no tiene absolutamente nada para decir el presidente, no tiene nada. ¿Por qué salió? ¿Qué no sabe él de eso? ¿O se cree entonces cuando él dice que la política no le importa, que él no cree en la política? Esto es el mayor daño que le está produciendo a la Argentina en este momento. ¿No lo sabe? Darío Martínez, usted también viene de una provincia que está bastante castigada últimamente, ¿no? Sobre todo por el amigo Aranguren, además que... Mañana tengo 4 diputados. Sí. ¿Hay sesión mañana? Sí, hasta mañana, ahora sí. Hasta ahora sí. Mañana va a haber sesión y... Bueno, que se pueda aprobar la oposición tiene que tener la responsabilidad suficiente. Pero decía, el amigo Aranguren ha hecho ganar más plata ayer ahora como ministro de lo que le hacía ganar como CEO. Pero lo que quedó claro hoy no es que Macri llamó al fondo. Lo que quedó claro es que el gobierno Macri tocó fondo y nos quiere arrastrar al fondo a todos los argentinos. Y encima ahora, condicionado por el Fondo Monetario Internacional, lo que va a hacer es
agravar el tema del cepo al salario, porque lo que tiene este gobierno es un cepo en el salario, lo que va a agravar es la baja de jubilaciones, lo que va a insistir es en el aumento de tarifas, y el problema de las recetas del fondo, que ahora quieren decir que esto es un crédito blando, las condiciones son muy duras siempre del fondo. O sea, esto de decir que es un crédito blanco hay que contar la otra parte, que son las condiciones muy duras, que siempre son condiciones donde queda fuera la gente. Y cuando la gente queda fuera, porque las definiciones que toma el fondo son mirando números, pero no mirando la sociedad, sobre todo la mayoría de los argentinos que sienten que este gobierno no gobierna para ellos. Es muy bueno tu análisis. Te interrumpo un segundo. Sí, cómo no. Me prendo de tu análisis, me encantó. Es que el problema es que el gobierno no tiene en sus discusiones macroeconómicas al pueblo adentro. Tal cual. No hay forma que se discuta de ninguna manera, desde Scalabrini y Ortiz venimos diciendo esto nosotros, que se pueda discutir si no está el pueblo adentro. Es la primera condición sine qua non que nosotros deberíamos tener por cualquiera de las reacciones en este ceteris paribus, se dice en economía, cualquiera de las variables que se utilicen y se quieran mover, siempre la que yo voy a tener segura es la del pueblo, que es la que tiene que ser el destinatario de cualquiera de las decisiones. Todo lo tomado en estos últimos 2 años ha sido contra el pueblo. ¿Y por qué yo tengo que suponer entonces que eso se va a detener y además que va a recuperarse de alguna manera? ¿Con qué? Bueno, pero además, Aníbal, ese pueblo queda afuera, ¿no? Se enoja, por supuesto, claro. y el Fondo Monetario en sus decisiones no los tiene en cuenta. Entonces, ¿después qué pasa? Empiezan la fuga de dólares. Recordemos que el Grupo Macri fugó más de 50 millones de dólares en la fuga anterior. O sea, ellos saben esa parte cómo se hace. Lo que no saben es cómo resolver los problemas los argentinos. Entonces nos acusan a nosotros que nosotros decimos que se parece a De la Rúa, pero está empecinado en parecerse a De la Rúa. Nosotros le venimos diciendo que no se tiene que parecer, por ende las decisiones que debe tomar son distintas a las que está tomando. ¿Y qué tipo de crédito, Emanuel, puede ser? Porque tampoco en eso se sabe. Hay varias líneas de crédito, las contaba Fernando al inicio. El fondo tiene 3 líneas de crédito. Tiene una línea de crédito por la cual no te pide nada a cambio. Para esa Argentina no califica, digamos, para esa línea de crédito tenés que tener inflación baja, tenés que tener cuenta corriente equilibrada, Argentina tiene un déficit, o sea que para esa no aplicamos. Después tiene una que tiene condicionalidades débiles, lo que se le dice condicionalidades débiles, yo comparto, nosotros decimos, bueno, 4% de tasa es bajo, pero si te piden que baje 10% las jubilaciones, sí, claro, esa es la cuenta que tenés que hacer. Y la tercera línea es la típica. La tercera línea te dan el programa económico, te dicen, en la medida que usted aplique esto, nosotros le vamos liberando fondos. Pero primero que aparte, acá, perdón, y con esto cierro, en esta misma mesa está la solución a los problemas. Digo, de un lado tenemos peras y manzanas cuyo precio está deprimido porque no se pueden vender, del otro lado gente con hambre. No sé, claro, a mí me parece que si juntamos las dos cosas, medio que se empiezan a solucionar algunos problemas. Tenemos un gobierno que frena todos los precios, pero sobre todo la paritaria. A ver, dejen correr la paritaria al 25, no frenen la obra pública, reactívenla, pongan un precio sostén para los productores regionales que se están muriendo de hambre y den un aumento de emergencia a jubilados y asignación universal por hijo. Y me van a preguntar, ¿y cómo lo financiamos? Van a ver que la plata aparece sola, pero si no saben cómo financiarlo, dense vuelta, díganle al Banco Central, bueno, ¿viste toda esa guita que emitiste para pagarle BAC? Dámela a mí que la voy a usar para pagar jubilaciones y te aseguro que este problema se resuelve. Me van a decir, dijimos que no íbamos a hacer eso, que no íbamos a emitir dinero con el Banco Central. Dijeron que no iban a vender dólar futuro y lo pasaron a pérdida. Dijeron que no iban a intervenir en el mercado, intervinieron. Le falta hacer esto, insisto, si conseguimos la plata del fondo, lo único que pido, no le hagamos caso. Consigamos la plata y usémosla para lo que necesitamos usarla. Porque, insisto, si la usamos para frenar la corrida, nos van a llevar puestos. Digamos, Argentina no tiene capacidad hoy de frenar una corrida con un crédito al fondo, porque cuando vos pedís un crédito en el fondo, el mercado te está sacando la cuenta de en cuánto tiempo te saca esa plata. Claro. No es una solución. Si vos me decís, pedimos 15.000 millones de dólares y mañana nos hacemos exportadores, bárbaro, la verdad, encontraste la cuadratura del círculo. No va a pasar eso. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que tengamos dentro de 2 meses el mismo problema y encima 15.000 millones de dólares de deuda con el fondo. Luis, además, bueno, ustedes lo vienen marcando y la semana pasada cuando estuviste acá me decías que les prohibieron seguir con los datos que marcaban cómo las importaciones estaban castigando a la producción en Santa Fe. Aunque les prohíban, están siendo castigados muchas economías regionales también. Ni hablar del tarifazo ahora, ¿no? Los republicanos dejaron de informar a tiempo y no sabemos hoy quién importa y cuánto. Vamos sabiendo a cuentagotas. La realidad es que hay importación de bienes de consumo combinado
con una economía y una demanda de mercado interna que venía deprimida y está estancada. Entonces el empresario pyme tiene el problema de que los costos de producción le suben vía tarifa, vende menos en el mercado interno y se enfrenta con destornilladores, taladros, colchones, heladeras, electrodomésticos, qué sé yo, productos ligados a la fundición importados de diferentes países. También importación de alimentos, carne porcina ahora pronto de Estados Unidos, etcétera. Entonces, estamos ante una configuración de una Argentina que no confía en su producción, en la acumulación de su mercado interno y que trasladó el eje al mundo financiero. Yo diría que en los últimos 40, 50 años en la Argentina hay dos grandes alternativas en puja. Una es la financiera, una es la concentración económica, uno es ir por el camino de la ventaja comparativa y para poco, y lo otro el camino de la industria, la producción y el trabajo y crecer a partir del mercado interno. Esto en la Argentina fue pulverizado. Claro, pulverizado. Las pymes están al rojo vivo. No, y con las tarifas lo terminan de complicar del todo, básicamente, porque el tarifazo no solo va para la familia, sino para las pymes, para el comerciante, para el panadero, para el gasista, para el plomero, para el verdulero. La verdad que creo yo que lo de las tarifas fue la gota que rebalsó el vaso. A mí me parece que lo que está pasando acá, más allá de lo económico, es que la sociedad se desenganchó del gobierno. Se desenganchó, terminó de sacarle la ficha al gobierno. Tenía expectativas, votó al gobierno en octubre diciéndole vamos, dele, vamos para adelante, que esto tiene que funcionar, y hoy dice no, este no es el camino. Estamos generando un mecanismo donde hay una ruptura del contrato social. La sociedad siente que para dónde va el gobierno no es para dónde hay que ir. Nos queda a nosotros, la oposición, tener la responsabilidad, los pantalones largos, de construir un programa serio y llenar ese vacío. Un dato, Gustavo, chiquito, porque él habló de negocios y es verdad. También hay negocios en el gobierno. El economista Claudio Lozano acaba de sacar una publicación que estudió los balances de las 8 empresas energéticas y llegó a la conclusión que la ganancia neta del último año anduvieron en el 700%. ¿Cuándo le bajaron los subsidios? O sea, le bajaron los subsidios a 8 empresas energéticas en el país y estas tuvieron una ganancia neta del 700% en el último año. ¿Cómo se llama eso? Amigo de Macri. ¿Cómo se llama? Amigos de Macri. Es el capitalismo de country. Claro, es decir, el capitalismo de estas roscas que tienen con su propia gente, porque en definitiva terminan haciéndole comprar a las empresas a aquellos que le garantizan que van a aumentar sus tarifas. Lo hizo Macri con Ausol. Ellos tenían una participación y representaban a Impregilo y a otros. Sacaron al gerente general, el ingeniero Mártir, lo llevaron a la de segundo de Locovio, órgano de controles y concesiones viales, subió el máximo la tarifa y se fue. Y a partir de ese momento los Macri vendieron y se quedaron con una millonada porque si vos tenés 10 coches que pasan por una cabina de peaje a 1 mango por coche son 10 mangos, pero si son 10 coches que pasan por una cabina a 5 mangos son 50 mangos, son 5 veces más. Y eso es lo que han generado en cada una cosas que han tocado. Ha tomado el gobierno como unos filibusteros buscando específicamente los negocios de Macri y su familia y sus amigos. Y bueno, y las revanchas. Y no es imposible gobernar así. Es lo que se está viviendo a nivel de este grupo, que lo está diciendo el propio presidente. Tienen que ir a la quiebra y bueno, las empresas se verá a ver cómo se venden. Lo ha dicho públicamente el propio presidente. La cosa es un poco más complicada. Usted conoce que estoy trabajando para el grupo, con lo cual voy a ser cuidadoso porque específicamente en el área penal es el doctor Veraldi que se ocupa y el otro día estuvo con ustedes y fue muy gráfico y muy claro. Pero lo que se ha hecho con los empresarios es un agravio específico al empresario para después ir por el patrimonio. Esta discusión es la que más pone a la Argentina en situaciones incómodas, porque en la Argentina, a partir de esa situación, uno es duda de que exista el derecho. La realidad es duda de que eso pueda seguir existiendo. Entonces, desde el punto de vista de la discusión le contaron al pueblo que percibían un dinero, que lo perciben, es lógico, el ITC, el impuesto de transferencia de los combustibles, y lo tienen que entregar al gobierno. Entonces dicen, no, pero fue una evasión. No es evasión porque
al gobierno siempre le reconocieron que se tomó. Sí. Entonces es una defraudación. No es defraudación, porque la ley dice específicamente que es cuando se desapodera con engaño o con algún ardid, dice específicamente la ley, que no lo ha habido en este caso, en ninguno de los dos casos. Lo que sucede es una cuestión de pesos y que muchos, 1.800 contratos o convenios de esa característica hubo y se les concedió a los 1.800. ¿Y cuál es el objetivo de ese contrato específicamente? Y dice, no, porque era mucha plata. Y sí, claro, cuando el volumen es muy grande, mucha plata. Cuando el volumen es muy chico, es muy chiquitito. En ese caso, se estaba pagando, había dos convenios, uno ya estaba pago al 77%, el otro pago al 33%, y se estaba pagando, dicho por la propia gente de este gobierno, al 15 de diciembre del 2015 no se debía un centavo. ¿Qué hicieron? Fueron para eso, le cortaron los convenios y armaron toda una estrategia de decir que se quedaron con la plata de nuestra. Veamos quiénes fueron los que recibieron, algunos nombres importantes. Mirta Legrand, por ejemplo, tiene un convenio de esta característica por la plata que no le pagó a su empleada o una cosa por el estilo. YPF, algunas otras petroleras, la Municipalidad de Córdoba, el Consejo de la Magistratura. Vamos a una empresa comercial. Calcaterra, la empresa del presidente, también tiene convenios de esta característica. Y no es verdad que no hay forma de resolverlo, porque en el concurso, y esto sí me preocupa seriamente, porque ya han mandado 3 chasquis, hasta donde yo conozco, para tocarlo al doctor Cosentino. Al doctor Cosentino, específicamente como lo hicieron desde el punto de vista penal. Ya hubo 3 chasquis que fueron a tocarlo al doctor Cosentino. Lo que nosotros estamos planteando específicamente, la quiebra. Claro. Lo tocan al juez para... Pero la realidad es que ya hubo una propuesta de un operador muy grande, Transfigura, que lo hacen caer porque el operador lo que pide son por lo menos de 96 meses para que yo pueda pagar. Y le dicen, no, en 12. No existe esa posibilidad. Si se supone que uno ante una quiebra y con tanta gente detrás y familias y cosas por resolver, lo que tiene que pensar es cómo hacer para contenerlo, no para perderlo. Claro. El Estado quiere perderlo a costa de ¿qué? De que sea la empresa la que pague los platos rotos. Bueno, espero que el doctor Cosentino a esos chasquis no le preste atención y realmente razone que esas 96 cuotas... dice usted con el juez. Pero no tenga duda. Es una Están de las, apretando al juez para que declare la quiebra. Es una de las costumbres y de las signos distintivos de este gobierno. Sí, además mediáticamente lo están haciendo, ¿no? Sí, la totalmente. presión, le están diciendo mediáticamente a Cosentino, vaya a la quiebra directamente. Totalmente, porque en definitiva le importa un comino quienes están detrás. Y la realidad es que el conflicto de un operador de esa característica como Transfigura es el plazo para poder pagarlo, nada más. Y no está pidiendo nada que nos diga lo que se ha hecho con 1.800 casos en Argentina, ¿no? Emanuel, ¿qué queda a partir de ahora? Mira, económicamente, mañana cuando la gente a la que vos estás, digamos, de alguna forma representando económicamente en tu equipo, en tu grupo, te vaya a consultar qué es lo que hace a partir de ahora. Mira, yo te transmito la experiencia del día de hoy, digamos, del día de hoy. Un cliente me llamó, le dije, estoy en el banco, casi se desmaya, digamos. Le dije, no, tranquilo, estoy en el cajero, no estoy sacando plata, no pasa nada. Segundo me dijo, fui al banco a descontar un cheque, me dicen que no me lo pueden descontar. ¿Por qué? Porque me tienen que cobrar 60 de tasa, para que se entienda. ¿60 de tasa? Claro. Si la tasa la eleva, que es de 40, vos vas con un cheque que no sabe quién te lo dio, te dan por cada 100 pesos, 40 pesos. El banco, como es un cliente, le dice, no me hagas descontártelo hoy. Claro. Guardate el cheque y espera. Otro tiene de proveedor a Molino Río de la Plata, Molino le dijo, no te puedo pasar precio hoy. Te lo paso la semana que viene, no me compres mercadería porque tengo que cambiar los precios. Entonces, lo que está pasando con este valor del dólar, con este programa económico, es que la cadena de pago está empezando a hacer ruido. No está quebrada, no está interrumpida, está empezando a hacer ruido. De vuelta, el mercado va a querer saber qué pasa mañana con el dólar, no qué pasa cuando llegue el crédito del Fondo Monetario ¿Y qué pasa el 15 de mayo con las LEVAC? ¿Qué va a pasar Lo que ahí? pasa el 15 de mayo depende mucho de qué pase estos días, porque no es que los inversores se tienen que quedar con la LEVAC guardada hasta el 15 de mayo, sino que la pueden descargar antes. El problema es que si el Banco Central sigue dando la señal de que cada vez que le doblen un poquito el brazo va a subir la tasa, lo van a tomar para la chacota y le van a subir la tasa hasta el 15 de mayo, hasta que llegue ese vencimiento. Yo insisto con esto porque parece paradójico, pero esto es un error no forzado. O sea, el gobierno se metió solo en este atolladero, puede salir, lo último que tiene que hacer es esperar que el fondo le dé un crédito, porque tiene reservas, tiene herramientas, tiene todo el mercado desregulado, así que lo que puede hacer es empezar a regularlo
E insisto, si arma un programa consistente, yo creo que esto se puede ordenar en una semana. Si seguimos dando tumbo, viajando a Washington, sin tener el acuerdo cerrado, bueno, la verdad que es peor que el megacanje, porque el megacanje cuando se anunció, estaba la plata, estaba el acuerdo, era malo, pero estaba. Había un contrato y la plata estaba. Esto no lo tienen cerrado, entonces, ¿qué podés esperar vos de un inversor mañana? ¿Qué va a estar viendo si llegó el avión de Duhovne a Washington? Entonces, me parece que hay que cambiar rápidamente el rumbo, dar una señal de tranquilidad, porque, insisto, estos movimientos vos sabés cómo empiezan, pero no sabés cómo terminan, pero hoy el gobierno se está metiendo en este atolladero solo. Los bancos están sólidos, el sector público está sólido, lo que no está sólido es el equipo económico que no da pie con bola. Muchas gracias a todos, realmente muy interesante. Gracias Aníbal. Gracias María Emilia. ¿Mañana a qué hora está convocada la sesión? A las 12, a la primera 10:30 y a las 12 la de tarifas. 10:30 la oficialista, 10:50 digamos, la del ¿no? oficialista. Y a las 12, bueno. Pausa y venimos con una convocatoria de una multisectorial mañana al Congreso. Enseguida se lo contamos. Continuamos esta noche en Minuto 1 analizando la realidad, hoy más que nunca, la dura realidad que se ha encontrado, pareciera, el gobierno recién en el día de hoy. Mañana hay una sesión en la Cámara de Diputados donde todo parece indicar la oposición finalmente va a lograr imponer su proyecto de tarifas y esperemos que el gobierno lo tome en cuenta porque es una ayuda para un gobierno soberbio que no ha escuchado esta realidad. Y aparte de la convocatoria en el Congreso de la Nación, hay una convocatoria de la multisectorial que reúne a todos los sectores productivos que están sufriendo este tarifazo para mañana, ¿no? En el Congreso, ¿a qué hora? Exactamente. Por un lado, en todo el interior, en las principales ciudades del interior del país, convocado en distintas actividades de acuerdo a lo que se propuso cada multisectorial y por supuesto invitamos a todos los vecinos, a todas las organizaciones a sumarse y en el Congreso Nacional, un abrazo al Congreso a las 18 horas, conversábamos recién aquí con los legisladores, un verdadero desafío poder sacar adelante esta iniciativa, toda vez que desde la Red Nacional de Multisectoriales hemos estado haciendo fuerza para sacar adelante las leyes de emergencia tarifaria en los distintos distritos. Usted, Pablo Cercovich, es representante de una multisectorial que agrupa a todos los sectores que hoy están sufriendo el tarifazo. Nadie se los cuenta, lo viven en realidad propia. En primera persona, cuando vemos el problema de los medidores prepagos, cuando vemos el problema de la garrafa, cuando vemos el problema de los vecinos, cuando vemos el problema de la industria que no puede sostener su nivel de producción de y los tiene que comerciantes, de los panaderos que cierran. Y sobre todo, el concepto de pobreza energética. Un hogar está en pobreza energética cuando el 10% de su salario tiene que destinarlo ya al pago de servicios. Estamos hablando ahora mismo de más del 20, casi del 25%. Mañana a las 18 la convocatoria a todos. Todos al Congreso, no al tarifazo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Sigan con la continuidad porque viene ahora Alejandro Berkovich, economista, nada mejor que él para explicar de qué se trata lo que se viene en la Argentina con el regreso al fondo. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos liderar y gracias por creer en esta, la realidad, que es la tuya, la nuestra, la de todos y que todos los días te contamos aquí en Minuto 1. Pausa y ya llega Alejandro Berkovich.